iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, pero por eso sale torcida la justicia. Vemos aquí la pregunta que le hace el profeta al Señor. Entonces esto nos hace saber de que el profeta está teniendo un tiempo con Dios, está teniendo un tiempo personal donde está cuestionando al Señor. Eso es algo importante que debe de haber en cada uno de nosotros, tener un tiempo especial donde nos podemos dirigir al Señor, hacerle qué cuestionamientos o hacerle qué preguntas, a pedirle qué. Bueno, cada persona tiene algo que contarle al Señor, algo que pedirle, algo que preguntarle acerca de las situaciones. Aquí el profeta le estaba preguntando acerca de la situación actual que se vivía en ese entonces. Había violencia, había pecado, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces ver la molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Esos tiempos eran tiempos difíciles y me pregunto yo aquí, ¿serán diferentes a los tiempos que estamos viviendo hoy en día? Son tiempos muy, muy parecidos, ¿verdad? Y si nos vamos a la historia, pues podemos ver este constante en la vida de las personas o en la vida de los pueblos. Hoy en día podemos volver a hacerle esta pregunta al Señor y yo creo que su respuesta va a seguir siendo la misma, ¿no? El profeta estaba preocupado, estaba molesto probablemente, porque dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Porque ese ya le está haciendo un reclamo al Señor. Te estoy preguntando, te estoy cuestionando y parece que no me oyes, parece que no escuchas que yo tengo necesidad de ti. Parece que mi clamor, que mi necesidad no es entendida por ti. Y se refiere a la violencia, dice: y no salvarás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces ver molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Todo eso estaba sucediendo en ese entonces. La siguiente parte también tiene mucho parecido a lo que estamos viviendo actualmente. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Traducido al español mazatleco, corrupción, ¿verdad? Cuando el pecado se engrandece y trastoca a las instituciones de gobierno, pues la justicia, la ley y la justicia se tuercen y bueno, todo eso se llama corrupción y lo podemos ver en la actualidad. Se levanta nación contra nación, se hacen leyes y acuerdos a modo, a conveniencia de cualquier país. El país que quiere ganar hace los acuerdos a su modo y ya dice: ya gané. Y la ley que ya había previamente pues ya salió desechada, ya salió acomodada y así nos vamos. Estamos viendo nación contra nación pelear, estamos viendo conflictos de diferente tipo. Si nos vamos aquí a nuestro entorno local, pues también en esta nación también están pasando ese tipo de cosas, ¿no? La ley es debilitada y no nos vamos a meter mucho en analizar la política o las leyes de nuestra nación, porque no es el tema principal, pero lo que sí podemos decir es que esto que está pasando ahorita o eso que pasó en aquel tiempo también está pasando en la actualidad. Y sabes, en esa conversación, en ese reclamo que le hace el profeta al Señor, el Señor le responde. Y ya había una situación difícil cuando le estaba haciendo el cuestionamiento. Dice el versículo 5: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días
que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable y es terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y a los príncipes y hará burla. Y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y lo tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. La situación ya estaba difícil, el profeta le estaba preguntando a Dios en forma de reclamo por qué permitía tanto pecado, por qué permitía tantas cosas en su pueblo. Consideremos que era parte del pueblo de Dios este profeta, y obviamente el pueblo con el que viviera era pueblo de Dios. Y ahí estaba viendo toda esa injusticia, todo eso que estaba pasando. Pero la respuesta que dio Dios fue una respuesta que todavía se iba a poner más difícil la situación. ¿Se imaginan el tema de que está viendo injusticia, está viendo demasiado pecado? Encima de eso, el Señor les decía que Él iba a traer una nación que los iba a arrasar, que les iba a traer a los caldeos, dice aquí. Esos caldeos era el pueblo de Babilonia, era el rey Nabucodonosor con su pueblo, y sabemos que ellos tuvieron cautivo al pueblo de Dios por un tiempo. A veces estar consultando al Señor no siempre nos va a contestar las cosas que nosotros queremos escuchar de respuesta. Nos va a contestar lo que Él tiene para nosotros, nos va a contestar acerca de nuestra vida, acerca de las situaciones que pueden venir. Y no por eso deja de ser palabra de Dios, no por eso deja de ser Dios hablando en nuestra vida, no por eso dice que Dios nos ha abandonado o que Dios nos está desprotegiendo. Dice, van a pasar todavía, te vas a ir cautivo, se van a ir cautivos, van a quitarles todo, van a estar desprotegidos de sus pertenencias, porque van a ser tomados como botín. Pero aún así sigue siendo pueblo de Dios. Conocemos la historia del pueblo de Dios, conocemos cómo estuvieron en Babilonia, pero aquí era apenas cuando era antes de que el pueblo estuviera cautivo en Babilonia. Entonces todavía el profeta le hace una segunda pregunta al Señor. El versículo 12: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacarás a todos con anzuelos, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. El profeta cuestiona al Señor y le pregunta
primero lo exalta, primero le habla de su carácter, le habla de cómo es él y le vuelve a cuestionar por qué vas a permitir que estas personas hagan con nosotros eso. Y los cuestionamientos son fuertes, los cuestionamientos son directos, porque la situación no iba a ser fácil y el profeta estaba cuestionando al Señor. Y hay algo que pasa interesante en el capítulo 2, en el versículo 1, dice el profeta: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder, y lo que ha de responder tocante a mi queja. ¿Sabes qué? El profeta estaba orando, estaba hablando con el Señor, lo estaba cuestionando, y después de la segunda pregunta le dijo: Señor, aquí me voy a plantar, no me voy a quitar de aquí, voy a estar atento a lo que tú me digas, voy a esperar que tú me hables, voy a esperar tu respuesta. Cuando nosotros hablemos con el Señor, cuando nosotros nos dirijamos a Él, tenemos que esperar también esa respuesta. Aquí me llama mucho la atención a este profeta, cómo se planta y dice: ¿sabes qué, Señor? Hasta que me respondas, yo voy a estar aquí atento. Había visto otro pasaje muy parecido donde Jacob está peleando con el ángel de Dios y le dice: no te voy a soltar hasta que me bendigas, después de estar peleando con él. Y el Señor le dijo: ¿sabes qué te voy a decir? Y le dio una nalgada y le cambió el nombre y le cambió la forma de caminar, ¿no? Porque se fue rengueando después del Señor. ¿Sabes qué? Esos varones aferrados tuvieron respuesta del Señor. El profeta Habacuc también cerró: ¿sabes qué, Señor? Respóndeme lo que te estoy preguntando, no me voy a quedar en paz hasta que me respondas, aquí voy a esperar. Nosotros, cuando vamos con el Señor, tenemos que esperar en su presencia para recibir la respuesta. ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Qué es lo que le vamos a pedir? ¿Qué está pasando en la ciudad? ¿Qué está pasando en nuestro entorno? A lo mejor en nuestra familia, en personal. Y si cuestionamos al Señor, tenemos que esperar una respuesta. Como vemos aquí, el profeta en la primera pregunta le habla acerca de todo lo malo que estaba pasando, y el Señor todavía aparentemente le añade más calamidad. Le dice que van a ser cautivos y todo lo que ya sabemos de esa historia. Entonces, a veces lo que le preguntemos al Señor, probablemente no nos agrade la respuesta del Señor, pero aún en esa respuesta que es poco agradable a nosotros, el Señor tiene un propósito especial y el Señor tiene un cuidado muy especial por nuestra vida. Si nosotros estamos hablando con el Señor, quiere decir que creemos en Él. Si estamos hablando con el Señor, si estamos orando, quiere decir que estamos esperando algo de Él. Versículo 2 dice: Jehová me respondió. Entonces él esperó atentamente, se le plantó al Señor, le dijo: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver qué se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Eso fue el versículo 1. Y el versículo 2 dice: Jehová me respondió. Entonces el Señor da una respuesta al que le pregunta. El Señor da indicaciones al que le pregunta, al que lo cuestiona. Y dijo: escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Versículo 3: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Sabes qué? Lo que nos dice el Señor,
lo que va a suceder, si el Señor ya no lo dijo, eso vendrá, dice, porque sin duda vendrá, no tardará. Está muy claro este versículo, no necesita mucha explicación. Lo que el Señor nos esté hablando, lo que nos esté diciendo, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. Hemos sido justificados por el Señor, no porque hayamos hecho algo en específico. El Señor es el que nos justifica, el Señor es el que cubre todas nuestras iniquidades, todo lo chueco, todo lo feo que teníamos. El Señor cubre todo eso y Él nos justifica, Él nos santifica, y nosotros por fe viviremos. Dice, mas el justo por su fe vivirá. Pero no, antes dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. El que su alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y a partir de ahí el Señor les empieza a hablar acerca de la situación de la nación, acerca de la situación de las otras personas, y el profeta empieza también a escribir acerca de eso. El versículo 8 dice, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de las tierras, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Está hablando y se está dirigiendo, está hablando acerca del pueblo por el cual van a ser cautivos, del pueblo de Babilonia. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Dice el versículo 9, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido. ¿Sabes que estas personas pensaban que entre más se escondieran, entre más seguridad le dieran a su casa, y en este caso era en las alturas, en una montaña o en algo alto, pensaban que ahí iban a tener salvación? Pero no iba a ser así. Aquí algo muy importante dice, has pecado contra tu vida. Conocemos que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Cuando pecamos, estamos condenados a muerte. Aquí el Señor dice, has pecado contra tu vida. ¿Contra quién? ¿Sabes que cuando pecas, a quién afectas? Cuando le robas o cuando le haces una tranza al de las tortillas, ¿a quién le hacen tranza? A nadie, en verdad. Aquí ya nadie hace tranza. En otros lugares van a las compras, y mientras el de la tienda está despachando con las pesas, le está echando la bolsa por el otro lado, ¿no? Eso hacen en otros lados. Pero ¿sabes qué? En lugar de llevar una ganancia deshonesta a tu casa, en lugar de llevar algo que no es bien habido a tu casa, estás acarreando muerte para ti. Probablemente estés llevando alimento, porque dices, necesito el alimento, pero estás acarreando muerte para tu vida. Probablemente estés juntando dinero. Ahora tomé esto y ya lo vendí, aquí tengo este dinerito guardado. Eso no te va a beneficiar, eso te va a maldecir. Estás acarreado pecado a tu vida, has pecado contra tu vida. Es importante que reconozcamos que el pecado atenta contra nuestra vida. El pecado va en contra de nuestra vida.
¿qué cometemos? Lo que sea pecado, es contra nosotros, no es algo, ay, ya se quedó al cabo, a quien le robé el carro tiene dinero y se va a comprar otro. Has pecado contra tu vida. Tenemos que tener cuidado con nuestro comportamiento, con nuestra forma de vivir. Dice el versículo 13: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Sabes qué? Podemos ver que hay gente que se está esforzando, que están trabajando, pero no van a llegar a algún fin. Pero la palabra de Dios va a ser predicada en todo lugar. ¿Sabes qué? A esas personas que hoy están ocupadas en otras cosas, les tiene que llegar la palabra de Dios y ellos tienen que tomar una decisión. Si toman la decisión correcta de escuchar la palabra de Dios, pues su vida va a cambiar. Pero si no la toman, pues van a perder la oportunidad de estar en los caminos del Señor. La palabra de Dios va a llegar porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Esa palabra, por esa palabra que está llegando a la tierra, por esa palabra, el Señor tocó mi corazón. Por esa palabra el Señor está tocando tu corazón. Y faltan más personas a quien hay que llevarles esa palabra. En estas dos preguntas que hace el profeta, está cuestionando al Señor, y lo está cuestionando por todas las situaciones que se están viendo en ese entonces, todo lo que se estaba viviendo. Y las respuestas que le da el Señor, le da respuesta muy clara. Y la respuesta que le dice: el justo por la fe vivirá. O sea, en ninguna parte de lo que estuve leyendo y releyendo a ver qué es lo que le iba a prometer el Señor. ¿Sabes qué? No le dijo te voy a dar un carro, no le dijo te voy a poner una casa, no te preocupes que todos pequen, tú enciérrate en la casa que te voy a dar y ponte a ver la tele para que te distraigas y no estés preocupado. No le dijo nada que le iba a hacer, le dijo solamente que justo por la fe vivirá. Eso fue con tanta queja, con tanta pregunta, con tanta ansiedad que estaba preguntando el profeta, el Señor le contestó: el justo por la fe vivirá. ¿Qué pasó en su mente? ¿Cómo le cayó el 20? ¿Qué tanto estuvo meditando? Que todas esas preguntas y enojo que tenía, porque le preguntó al Señor, lo increpó directamente al Señor. ¿Sabes qué? Se convirtió en más tiempo de alabanza, se convirtió en más tiempo de adoración, se convirtió en más tiempo de oración. A partir del capítulo 3 se inicia una oración del profeta Habacuc hacia el Señor. Dice: oración del profeta Habacuc sobre Sijinot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Sabes que necesitamos esa misericordia de Dios? Eso es algo que el profeta le pide al Señor. En medio de todo lo que está pasando, en medio de todo lo que el Señor va a hacer, cuando esté enojado, cuando esté acabando con todo eso, dice: acuérdate
de la misericordia. Necesitamos la misericordia de Dios. ¿Pero qué? Para poder obtener esa misericordia del Señor, primero, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él, ponernos a cuentas con Él, dejar de hacer lo malo. Dice que cuando pecamos, estamos pecando contra nosotros mismos, estamos actuando en contra de nosotros. Entonces debemos de dejar esa parte. En el versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. No está Maite, ¿verdad? Ni Alfredo. No. Esta parte de la Biblia, estos versículos, me acuerdo mucho de Amairani, porque teníamos las clases de discipulado con los cuadernillos que se está llevando el discipulado, y ahí venía de tarea, venía a aprenderse este versículo. Amairani estaba chiquilla, de no sé cuántos tendría, menos de 10 años, y le tocó aprenderse el versículo, y se lo aprendió pero completito, palabra por palabra, bien se lo aprendió, y se me quedó grabado que ella se aprendió de memoria este versículo y lo expuso como tarea, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al finalizar ese tiempo en el que el profeta Habacuc escribió este libro, de ese tiempo que pasó con el Señor, de esas preguntas que pasó con el Señor, en un principio estaba quejando y estaba preocupado porque estaba viendo todo lo que pasaba, pero conforme estuvo pasando el tiempo con el Señor, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo le cayó el 20? No sé, pero este señor terminó alabando a Dios de una manera muy pues especial, porque dice: aunque no tenga nada, aunque no haya nada en mi casa, aunque no haya nada en mis corrales, aunque vaya a la siembra y no encuentre nada de fruto, aunque todo lo que necesite me haga falta, dice: con todo y eso yo me alegraré en el Señor. Yo me alegraré en el Señor. ¿Cuántas cosas pasamos nosotros en tribulación, en angustia, en problemas? Y nos llega la carga, nos llega la preocupación, nos llega todo eso, y lo traemos y lo traemos y lo traemos. Y sabes que el profeta, después de haber pasado un tiempo con el Señor, dice: pase lo que pase, yo me tomo de la mano del Señor siempre. Pase lo que pase, no sé qué vaya a pasar en mi vida, pero yo tengo que estar gozándome en la presencia del Señor. Con todo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El día de la reunión de oración, les pedí a las personas que asistieron, los que vinieron se van de acordar, que se voltearan a ver, y para ver quién traía cara de preocupación. Al final les dije, primero les dije que se voltearan a ver,
¿quién traía cara de preocupación y quién traía cara de gozo? Pues ya que se estaban viendo, pues todos estaban riendo, ya todos estaban con gozo. No sé qué vieron en la cara del vecino, pero del hermano que estaba a un ladito, pero se estaban sonriendo y estaban contentos. A veces la preocupación, el trabajo diario, las situaciones de la vida nos hacen meternos en nosotros mismos y no nos acordamos que el Señor nos fortalece a cada momento. Tenemos que aprender esto. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto lo encontramos muchas veces en la Biblia y se nos presenta como un mandamiento. Sabes, cuando no estamos con gozo a pesar de las situaciones, pues estamos desobedeciendo la palabra de Dios, estamos desobedeciendo a Dios y nosotros preferimos la carga, la culpa, el enojo, pues estamos prefiriendo lo que Dios dice que no prefieras. Con todo, repite, ¿por qué no repiten conmigo? Versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Deseo de todo corazón que, así como el profeta Habacuc encontró palabra en el Señor, y esa palabra cortita, el justo por la fe vivirá. Esa palabra o esa oración la encontramos 2 veces más en la Biblia, pero fue originalmente tomada aquí. El justo por la fe vivirá. De esa manera viviremos nosotros por fe. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El apóstol Pablo se dirige a los filipenses y se dirige en un momento que estaban empezando a ofrendarle a él, que estaban empezando a apoyarlo económicamente. Sabemos que el apóstol Pablo andaba itinerante de lugar en lugar, estableciendo iglesias, compartiendo la palabra de Dios, pero también trabajaba. Decía que hacía tiendas, entonces trabajaba, pero a veces no podía o no tenía la manera, pero dice que en todo había sido enseñado, con todos los recursos y sin recursos. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí en ningún momento hay queja, aquí en ningún momento dice, pues ustedes ni me dan, y la verdad que se me han antojado unos hot dogs y no tengo ni para el pan ni menos para la salchicha. Y no se está lamentando porque no tiene, al contrario, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde debe estar nuestra fortaleza? ¿Dónde debe estar nuestra dependencia? Leíamos en la segunda carta a los Corintios acerca de todo lo que el Señor, cómo el Señor nos consuela. Él nos enseña, nos da consuelo, y nos da consuelo también para que nosotros podamos dar.
lo que recibimos del Señor, pues también tenemos que darlo. El Señor tiene cuidado de nosotros. Vamos a tener intensidad en la vida como cristianos. El justo por la fe vivirá. Si hoy le haces una pregunta al Señor, plántate ahí en ese lugar de donde estás orando, en tu lugar secreto, y espera la respuesta del Señor. Si solamente le estás adorando, si solamente estás dándole gracias, considera que el Señor está recibiendo tu adoración y está recibiendo tu agradecimiento, porque el Señor escudriña nuestros corazones. Y cuando le estés preguntando ahí, plántate y espera en Él. También el Señor nos dice que en algún momento va a llegar lo que el Señor está prometiendo. En algún momento va a llegar. No nos desesperemos, va a ser en el tiempo del Señor. ¿Me acompañan en una oración? Padre Santo, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos aprender, Señor, que en todo momento tú tomas control de nuestra vida, Señor. Que en todo momento tienes cuidado de nosotros, Señor. Y aunque a nosotros nos parezca la situación difícil, Señor, si nosotros estamos tomados de tu mano, Señor, todas las cosas nos van a ayudar a bien, Padre Santo. En nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Padre Santo, que tú siempre seas nuestra fortaleza, Señor, y que nos recuerdes, Señor, que en tu gozo nos fortalecemos, Padre Santo. Que nos recuerdes, Señor, que cual sea la situación, Señor, nos alegremos, Padre Santo, y nos gocemos en tu presencia, Padre Santo. Nos gocemos contigo, nos gocemos porque tú estás haciendo algo especial, Padre. En nombre de Cristo Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que esta palabra la llevemos en nuestro corazón, Señor, y que así la vivamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.